Noticias y protagonistas. Muy bien, aquí estamos, es viernes, todos dicen ya, todos los que ya se sumaron saludan y dicen, hola, es viernes, bueno, es viernes, sí, efectivamente es viernes, hay sol en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, la temperatura máxima se prevé en el orden de los 22 grados, esperemos que el viento afloje, que ha sido, digamos, el factor omnipresente de toda esta semana, impactando duramente sobre la sensación térmica, ¿no? Estamos en esa etapa del año que si vas por la vereda de la sombra está un tantillo fresco y si vas por la vereda del sol vas a transpirar un poco si estás de caminata o circulando en bicicleta, por ejemplo, la bicicleta que se ha transformado en el dato omnipresente de la vida de los argentinos en este momento. La bicicleta ha irrumpido de un modo absolutamente increíble. Al respecto de esto, ustedes saben que en el plano de tratemos de que parezca que hacemos algo, la municipalidad presentó un proyecto de ciclovías. Bueno, hay malestar con este tema, hay bastante malestar. Me hace acordar y mucho a lo que pasó en Mar del Plata cuando en su momento Rusak impulsaba el tema del estacionamiento medido. Está bien que acá, digamos, no hay un negocio de por medio, sino hay un intento de hacer un cambio importante en el modo de organizar la distribución del tránsito en la ciudad, un tema que creo que hay que hacerlo, que hay que abordarlo, que hay que tener coraje político y hay que tener lucidez para la manera, la forma y el modo de ordenar este tema. Sin embargo, hoy vamos a estar desarrollando esa cuestión porque hay vecinos que están haciendo presentaciones disconformes con esta iniciativa o planteo de la administración de General Pueyrredón. Yendo a lo que cuenta, en el día de hoy habrá, no sabemos todavía bien si es una conferencia de prensa, si habrá anuncios por separado, todo lleva a pensar que serán anuncios por separado. Terminaría, digamos, la etapa inicial para la capital federal y el AMBA, que comenzó con lo que fue en principio una cuarentena, después se transformó en la cuarentena, después está en actual estadio de locura, donde en los Emiratos del Norte, en Formosa, en Santiago del Estero, en San Luis, los argentinos están privados de sus derechos constitucionales, conculcados en sus libertades de una manera absoluta, total y completamente indigna. Realmente es una locura lo que sigue pasando en estas provincias. Casi de espaldas al interés general. El juez federal de Formosa, que finalmente autorizó el ingreso de los formoseños a su provincia para poder ir a sus propios hogares y domicilios, está ahora sometido a una enorme presión política, quizás hasta con un planteo de juicio político por parte del gobierno formoseño. Algo que es muy revelador de que no hay una Argentina, si bien la Argentina es una sola, sino, digamos, distintas Argentinas con distintos estadios culturales, a veces difíciles y complejos de entender desde nuestra propia visión de las realidades. Pero no tan distinto de lo que culturalmente hoy está en debate en Estados Unidos, en este cierre, en principio ajustadísimo, en un cierre que no tuvo en la noche de la elección del pasado martes un reconocimiento de Trump. Bueno, sí, efectivamente, Biden ganó, está publicado en todos los medios de televisión y está en las redes, sino que yo estoy diciendo que me están haciendo trampa. Trump insistió ayer en que le están haciendo trampa y en un hecho inédito de características absolutamente únicas, dos grandes cadenas de televisión sacaron al presidente de la Unión Americana del aire. Cuando Trump empieza su soliloquio, que parecía que venía para largo, denunciando trampa, denunciando fraude, diciendo yo he sido reelecto y lo que ocurre es que me han hecho fraude y me van a robar la elección, lo sacaron del aire. Sacaron eso, siguieron con su programación habitual. Horas después, Joe Biden también se presentó, fue muy breve, muy escueto. Dijo, estamos en el proceso de contar los votos, hay que contar todos los votos, de ninguna manera vamos a ceder y de ninguna manera vamos a entregar la democracia. Lo que está pasando en Estados Unidos, entre las visiones de las grandes comunidades, en las grandes ciudades, en los grandes núcleos urbanos, ya había ocurrido. Los invito, es bastante sencillo, lo pueden hacer a través de una búsqueda en Google. Cuando Ronald Reagan se impone en una elección que tuvo características sorprendentes en la Unión Americana, nadie daba nada por este hombre que era un actor de películas de cowboy de clase B que se había ido conformando como dirigente político en California para llegar en definitiva
a la presidencia de la Unión Americana, fue la primera vez que aparecieron artículos que hablaban del Deep America, la América profunda. Bueno, en la Argentina hay una Argentina profunda, que no es la del conurbano bonaerense, como muchos insisten en decir. El conurbano bonaerense es una deformación política perversa que, creo yo, estamos finalmente juntando conocimiento, capacidad social y entidad política para poder enfrentar. Ayer en la entrevista con Fabio Ketglas, ¿no? Interesante entrevista, muy celebrada por muchos de los oyentes y de quienes comparten con nosotros a través de las redes. Sobre el final, yo le planteé a Ketglas algo que estoy convencido es una de las matrices de la corrupción en la Argentina, que son los institutos provinciales de vivienda. Los institutos provinciales de vivienda, los planes masivos de construcción de vivienda, son el núcleo, uno de los núcleos fuertes de la corrupción en la República Argentina. Y en este sentido, si bien, por supuesto, correspondía que el entrevistado desarrollara su visión y mirada de la explicitación de lo que entiende como desafíos que tiene Argentina para cambiar, para ser distinta, para avanzar en la solución del problema de la tierra, el problema de la vivienda, que no es como cree Kicillof, que el problema es que las propiedades están en dólares. La Argentina está en dólares como consecuencia de la destrucción masiva del valor del peso en Argentina que comenzó con el Rodrigazo. Pero claro, ¿qué pasa? Vos tenés una dirigencia que fluye, se va autorreconociendo, autoinvistiendo de peronista, y nadie se hace cargo de la historia. Entonces el Rodrigazo, la culpa es de Helvar y de López Rega, no de las organizaciones armadas que contribuyeron a crear una situación de caos en la Argentina. El proceso militar, bueno, obviamente es culpa de los militares. ¿Qué otra cosa podían hacer los dirigentes peronistas que eran víctimas? En realidad, todos los que llevaron al buque 33 Orientales y algunos de los que luego pasaron mucho tiempo en prisión, como el caso de Menem, nunca tuvieron en riesgo su vida, sí estuvieron privados de su libertad, en un contexto repudiable como fue el de la alteración del flujo democrático en unos años en los que, voy a insistir en recordar, en diciembre de 1975, cuando Isabel Martínez le pide permiso a Videla para dar el discurso del día de la cena de camaradería de Fuerzas Armadas, en ese mismo tiempo, Ricardo Balbín pedía llegar a las elecciones, aunque fuere con muletas y marcapaso, algo a lo que, por supuesto, el peronismo no estaba ni siquiera dispuesto. Hace no muchos días se publicó un artículo interesantísimo que cuenta las conversaciones que hubo entre los militares y los dirigentes justicialistas. Algunos de esos dirigentes justicialistas que participaron, está por ejemplo Julio Bárbaro, el padrino de Juan Grabois. El propio Bárbaro reconoce en ese artículo que habían mantenido una reunión con Videla, con Macera y con Agosti, los cuales les habían dicho que la única opción para evitar el golpe era que Luder aceptara ser presidente, aceptar el ejercicio de la presidencia que había tomado de manera interina en una etapa en la que Isabel Martínez estuvo con licencia por razones de salud, cuestiones emocionales, y se suponía que era una salida argentina a la uruguaya. En ese momento Uruguay tenía un presidente, Bordaberry, que en realidad respondía a un tridente de poder político de las Fuerzas Armadas de Uruguay en aquellos años. El peronismo no quiso eso. El peronismo eligió colapsar el sistema democrático, crear las condiciones objetivas de carácter político para que se diera el golpe de Estado, por supuesto ayudado por las organizaciones armadas que creían que ante el golpe existiría una reacción popular de apoyo inmediato que constituiría una fuerza que armada recuperaría el poder frente a los militares y transformaría a la Argentina. Como dijo Perdía hace no demasiados días, en ocasión de la toma de los terrenos en Guernica, si nosotros hubiéramos ganado hubiera sido distinto. Sí, hubiera sido distinto. Hubieran existido otros campos de concentración, no las mazmorras del proceso. Hubieran existido otros detenidos, otros desaparecidos, otros secuestrados, otros asesinados. Porque lo que estaba en juego era la misma idea de la toma del poder mediante el uso de la violencia y el terror. A eso se le respondió con una política errada, con una política cobarde, con una política que
estaba habilitada para asesinar en público. ¿Qué quiero decir con esto? Luego de la toma del cuartel de Azul, Perón, en un encendido discurso, no solo dice claramente, para el que quiera entender lo que dijo Perón en ese momento, que iban a ir por todos y que los iban a matar a todos, eso lo dice Perón y está clarísimo en el discurso, sino que además la modificación de una ley votada en el Congreso, que habilitaba con el término que después se transformó en el término de más profundo debate, ¿no? El término que habilitaba a la eliminación total, absoluta y completa de las organizaciones armadas. Esa misma ley habilitaba el juicio sumario en sede militar y fusilamiento público en el patio de armas de la plaza que se tratare. No sé cómo hubiera sido, y por supuesto que es parte de una historia que todos deseamos que nunca hubiera ocurrido. Vuelvo a recomendar, pero lo recomiendo enfáticamente, busquen ver Desafío ETA, la docuserie sobre la historia de ETA y el enfrentamiento de ETA con la Guardia Civil y todo el rol de la estructura política de ETA que buscaba por el imperio del terror obtener el control y la separación autonómica del País Vasco del Reino de España. Es impresionante la docuserie, la verdad que digo, qué bueno sería que alguien tenga la enjundia, la capacidad y el coraje de hacer algo similar, porque se aprende mucho y se aprende porque se puede contextualizar ese pasado que a veces es tan esquivo. ¿Por qué traigo todo esto? Bueno, sencillamente porque hoy estamos frente otra vez a una vulneración de los derechos constitucionales. La Argentina no está en un estado preinsurreccional, afortunadamente, pero está la convocatoria del próximo 8. Están las diferencias de criterio dentro de aquellos que creen que hay que, como dice Rodríguez Larreta, cerrar la grieta es sellar un pacto de impunidad. La Argentina no necesita un pacto de impunidad, la Argentina necesita un pacto de transparencia, un pacto de ordenamiento de las fuerzas políticas y un pacto de ordenamiento de la vida pública de los argentinos. En un hecho que creo que puede marcar una tendencia, en el día de ayer, con la firma de 620 padres, se hizo una presentación en los tribunales ordinarios de la localidad de San Isidro pidiendo el retorno a las clases. Después lo voy a ampliar. Pero está claro algo. Desde que Cafiero fue gobernador, desde que empezó la saga de transformar al docente de profesional en un laburante agremiado, el objetivo ha sido destruir la educación pública en la República Argentina. Ni el ministro Trota, ninguno de los dirigentes sindicales, ni la gobernadora Magario, que la verdad no sé si es que se está riendo o es la foto con la que la ilustran, dicen que hay condiciones para dar clases el año que viene en la provincia de Buenos Aires o en la República Argentina. Más aberrante, más antipopular, más oligárquico, imposible de conseguir. Ya seguimos.